Amigas, amigos, continuamos en esta linda conversación con Daniel Servino, el presidente del directorio de Compañías Cibeles. Yo le planteaba antes de la pausa porque él lo había planteado además en el transcurso de su conversación, que una de las cosas más importantes que tiene cualquier empresa es no solo que este año le vaya bien, sino cómo le irá el año que viene con más o menos las mismas condiciones. Y en la actualidad de las empresas se plantean un tema que es fundamental, que son los altos costos que tiene el Uruguay fundamentalmente para producir. No escapa a eso seguramente Compañías Cibeles. Y seguramente en la interna está viendo cómo sobrelleva esos altos costos productivos que tiene la empresa para seguir acrecentando sus ventas, su capital, que de eso se trata, y en definitiva cómo sigue hacia adelante sin retroceder, que también de eso se trata. Claro. Este, Mirá, el futuro, es decir, cuando una empresa ya tiene muchos años trabajando con personal que ya tiene su experiencia, incluso se van poniendo más veteranos, si uno tiene el gusto de tener gente que ya es formadora de opinión, uno ya viene un poquito más al trote, ¿no? Ha vivido años difíciles, años buenos. O sea, la experiencia siempre ayuda. Un camino andado que ha dejado sus Que, enseñanzas, en que te deja definitiva. enseñanzas. Las empresas nuevas, muy nuevas, cada año es todo un desafío, lo es para cualquier empresa, pero tienen menos referencia histórica. Entonces, también se tendrá un volumen más chico, hay que ser creativo. Yo lo que veo que nosotros al tener tres líneas, hay variables, hay más variables que te pueden tocar. Claro. Dependiendo del rubro que sea. Dependiendo del rubro que sea. Pero cuando uno está en un rubro, como puede ser muchos colegas que tengo mucho contacto y amistad, están en el sector de fitosanitarios, tienen determinadas variables que son las que les preocupan. Nosotros nos preocupan esas y nos preocupan otras, producto de la diversidad. Pero es verdad que cuando la cosa anda mal por acá o no tan bien, de repente por aquí puede andar bien y eso te ayuda a acomodar el cuerpo mejor. Aquello que decían nuestros abuelos, poner los Los huevos en varias en canastas. distintas canastas, exactamente. Entonces, Cibeles es una empresa que ya tiene unos cuantos años en el mercado, ya tiene 14 años manejando la planta, ha podido construir relaciones en plaza y en el exterior, procurando tener una estabilidad. Por encima de eso están los tiempos que nos toquen vivir. Los precios de los commodities bajan, la tasa de interés sube o se va a mantener en los niveles actuales. Yo me acuerdo que en el año 84, 85, la tasa LIBOR valía 18%, en dólares, 18%, Sí, tasa sí, LIBOR, sí. anual. Era otra época. Hoy, hoy uno ya no trabaja tanto, entre comillas, para el banco. El banco tiene que hacer su negocio. Si el LIBOR es alta, hay que ver el spread. Pero son tasas ¿qué margen hay que tener para poder pagar una tasa de ese tipo anual? Exacto. No se puede trabajar con financiamiento, no se podía en aquella época. Y el que lo hacía corría grandes riesgos. En definitiva, el mundo cambió y estos años han sido muy buenos, en general. El Uruguay ha mejorado su nivel adquisitivo a nivel de lo que es el trabajo. Los costos de financiamiento son menores. Hoy tenemos acceso al mundo mucho más rápido, se vive permanentemente conectado con el mundo y cuando estoy conectado con el mundo estoy desconectado de mi entorno. Exacto. Que es un Sí, poco sí, lo que se sí, pierde, sí, lo sí, veo sí. con mis hijos. Entonces, lo que digo es que en el futuro que viene, y pensemos en el que viene, hay cosas que han cambiado. El Uruguay ya está en una fase distinta que la que venía. La soja bajó $150, más allá de algunas subidas y bajadas que han habido, pero está en ese entorno. El margen de seguridad o el colchón de seguridad es menor. Hay que atacar enormemente dentro de las posibilidades los costos y la forma de manejar los cultivos. Yo no soy especialista en eso, porque en eso están los productores y están los que realmente saben, pero si uno lo mira objetivamente, dice, si el margen es menor, yo tengo que ser más eficiente. O sea que Mejorar la productividad. sí, ser más eficiente implica producir más con menos recursos. Ese sería el ideal.
Menor inversión, produzco más. Bueno, ese es el ideal. A veces el ideal es inalcanzable, pero hoy hay que ser más eficiente. ¿Por qué? Porque el margen de error o el colchón de seguridad es menor. Por lo tanto, es un cambio importante. Todas las zonas del país no son igualmente productivas. Y cuanto más lejos de Nueva Palmira, más caros son los fletes. Y si hay algo caro en este país es la nafta o el gasoil. Lamentablemente sale más caro llevar un camión a Artigas que traer producción de China al puerto de Montevideo. Entonces, es preocupante la producción, los caminos están destrozados. Por lo tanto, espero que el gobierno ya sea tome las medidas del caso para empezar a invertir en las carreteras, ya sea con el sistema del PPP, de privado público, los mecanismos que porque la producción nacional lo requiere. El Uruguay es un país carísimo y el sector productivo está caro, está muy caro. Entonces, ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo se afronta? ¿Cómo bueno, se acomoda el cuerpo para afrontar esa situación? no me corresponde a mí ver qué medidas se tienen que tomar. Por supuesto somos un país chico. No, me refiero a medidas empresariales. Somos tomadores, a nivel de lo que puede ser, somos tomadores de precios internacionales, y el Uruguay es muy chico, no puede jugar a algo distinto de forma exclusiva porque no tiene el peso ni el tamaño. Pero bueno, evidentemente que el dólar se va a ir fortaleciendo. Y de alguna manera en dólares, aún ajustados por inflación, y los sueldos tendrán que ajustarse si los quiere por inflación, y algún ajuste adicional dependerá de que sea por productividad o algo razonable. Evidentemente que si el dólar se va fortaleciendo, mira, te voy a poner un ejemplo. En todos estos años, con un tipo de cambio que nominal a la baja, como tuvimos, sí. Vino la devaluación, llegó a 30 y algo, y a partir de ahí empezó a bajar. Llegó a estar en 18 y poco, hace un tiempo atrás. En todo ese periodo, en el que por suerte no había razones para que la inflación fuera de 2 dígitos, porque de hecho, sacando Venezuela y Argentina, hay inflaciones bajas, de 1 dígito. Entonces, sueldos que se ajustan por inflación y algo más. Tipo de cambio a la baja. Cada vez vendés más dólares para pagar lo mismo. Claro. Bueno, yo cada vez que cerraba un balance, y supongamos que cerrábamos un balance con una utilidad razonable, sacábamos la cuenta, si nosotros pudimos pintar el mismo cuadro, con los mismos márgenes brutos, los mismos volúmenes, ¿cuánto más tendríamos que vender para que con el margen adicional de la venta, el margen bruto de la venta, deducible los gastos variables, tuviéramos la posibilidad de compensar el aumento de costos estimado, producto de la baja del tipo de cambio y el ajuste por inflación? Como no se espera ninguna medida compensatoria de parte del gobierno, hay que buscar medidas compensatorias por otro lado, que esos desfasajes que muchas veces existen en cuanto a inflación, en cuanto a diferencia del precio del dólar, Sí. puedan compensarse de algún modo dentro de la propia empresa, tratando de mejorar la productividad de las ventas, el mayor volumen de actividad, ¿no? Sí, yo en realidad no pretendo nada del Estado, simplemente poder trabajar tranquilo, que haya credibilidad, que se respete la propiedad privada, que podamos tener la posibilidad de trabajar y de generarle valor agregado, exportar, etcétera. O sea, yo creo que del que tengo que pensar y exigir algo es a mí mismo, y cada uno de los que trabaja en decibeles se tiene que exigir también a sí mismo de generar valor, de ser útil, de ser competitivo. Es lo que hablaba hoy al principio de la competitividad mental, cultura empresarial, que creo que es fundamental. No depender de los demás, tratar de depender de uno mismo. Lo que sí digo es que las variables externas, que son externas para nosotros, son un dato. Vos me decías, ¿qué pensás para el que viene? En primer lugar, si las cosas siguen como están, seguramente no tengamos que vender más que antes. O sea, antes cerrábamos y había que vender de repente un 10 o un 15% más que el ejercicio anterior para ganar lo mismo. Porque el incremento de costos lo iba a poder compensar un aumento de ventas. Y cada año pasaba eso, a veces era más, era un cálculo que establecíamos. Y realmente se pucha, pero por suerte había un aumento de demanda. ¿Qué está pasando ahora? Con la baja de precios que ha habido, no necesariamente va a haber aumento de demanda.
Por lo tanto, es muy difícil, hubiera sido muy difícil tener que vender más con una demanda decreciente o que se mantenga. Si se mantiene y querés vender más, tal vez sea contramargen, porque es un tema de oferta y demanda. Claro. A algunos tenés que desplazar, y si la demanda es la misma, lo sustituís, y lo vas a sustituir con algo más que pongas vos que no ponga el otro, o un precio más barato, o una combinación de precio y servicio. El servicio cuesta plata. Por lo tanto, digo, tener que crecer con una demanda que tal vez no crezca, o puede empezar a bajar, no quiero pronosticar que baje, pero podría ser, ya no hace falta porque el tipo de cambio está nominalmente subiendo. Sí. Sin que la inflación llegue a 2 dígitos. Entonces, lo que está ocurriendo hoy es que si nosotros vendiéramos lo mismo que el año pasado, en el próximo, estaríamos más o menos igual. Más o menos igual. En el ejemplo que decíamos, mantenemos el esquema de precios y de costos. Sencillamente porque ya no existe un encarecimiento en dólares de aquello que pagas en pesos. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. O sea que en ese sentido Clarísimo. estamos mejor. No es que estemos mejor, porque yo decía, hay que filmar la película, pero hay elementos que ya nos sacan ese nivel de exigencia que tuvimos que lograr todos estos 10 años para poder mantenerte en un nivel rentable, porque la rentabilidad es la savia que circula por el sistema. Si no hay rentabilidad, no hay negocio. Si no hay negocio, no hay trabajo. Para eso se trabaja. Sí, Daniel, yo quisiera redondear aquí esta nota al momento de agradecerte además el habernos recibido, para, bueno, desearte a ti, a la familia y a la empresa un buen año 2015. Son buenas noticias las que tú como empresario nos das, de que por lo menos habrá un mantenimiento de actividad y de ingresos. Y bueno, y te ofrezco en definitiva unos minutos más para que el mensaje final de un empresario uruguayo pueda caer también en el resto de la población. Sí, permitime solamente redondear una idea. Sí, sí. Yo lo que quiero decir es simplemente que la exigencia, de repente no fui muy claro con la explicación, pero el mensaje es, hoy, una empresa que vende en dólares, en plazas y en el exterior, como es el caso de lo que estamos en el sector agropecuario, que vendemos en dólares, que tiene costos en pesos, lo que viene a ser el funcionamiento de la empresa, no es lo que tiene que ver con la paramétrica de costos de fabricación, materias primas en dólares, pero toda la parte operativa básicamente es en pesos. Esa situación dual que tienen estas empresas, con el tipo de cambio a la baja, generaba que tenía cada vez más grande el costo en dólares, que es la moneda que recibe con dólares. Eso, la buena noticia es que hoy, con un tipo de cambio a la suba, con una inflación menor, una inflación de un dígito, ya no es tan urgentemente necesario. ¿Por qué? Porque ya la ecuación da para el mismo nivel de inflación si se mantienen los márgenes de quienes industrializamos. En el sector agrícola, evidentemente que el proceso de esta baja de precios, y creo que puede pasar en el futuro, es un tema que preocupa. Preocupa a los productores y también a las empresas que estamos íntimamente vinculados a la suerte del negocio. Por lo tanto, yo por naturaleza soy optimista, pero vemos que estamos en una fase distinta y que tenemos que ser más eficientes que nunca, porque cambió la ecuación. Ese es el tema. O sea, no es que sea un mensaje optimista, no es un mensaje desesperado. Cambió, somos conscientes que cambió, la gente dará sus números, verá, ya están sembrados la soja, el arroz, por supuesto. Por supuesto. Ojalá que el clima ayude. Y se seguirá en este esquema muy atento a la realidad, tomando los ajustes, las medidas que correspondan, porque de eso se trata la vida empresarial. Muchísimas gracias por la nota, gracias por habernos recibido por acá. Como siempre, seguimos a las órdenes para seguir difundiendo todo lo que hace Compañía Cibeles y seguramente nos vamos a seguir encontrando en el 2015. Así que felicidades, Jorge, en lo personal y en lo empresarial. Un placer y muchas gracias por todo. Mucho éxito el año que viene también. Nosotros continuamos, amigas, amigos, aquí en Agronoticias Charrúa. Volvemos tras esta pausa.